Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Poblete, soy fundador de Inversión Simple y hoy vamos a hablar sobre cómo una guerra puede afectar tus inversiones. Como sabrán, hubo un ataque de Rusia hacia Ucrania, el cual ha iniciado una guerra entre los dos países y puede involucrar a más países aún, algo que en realidad no hemos visto hace mucho tiempo. Y hay mucha gente preocupada sobre qué podría pasar con sus inversiones. ¿Es un buen momento para aprovechar la crisis e invertir ahora? ¿O es mejor salir de todas mis inversiones y verlo desde un costado? Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso y vamos a analizar qué es lo que nos enseña la historia y cómo el mercado ha reaccionado en todas las guerras. Luego vamos a ver qué realmente me preocupa a mí o qué me fijaría en las acciones. Luego vamos a hablar sobre cuál es el peor escenario que puede salir de todo esto y vamos a hablar sobre cuál es el mejor escenario que puede salir. Y por último les voy a explicar qué acciones voy a tomar yo en cuanto a mi portafolio o qué cosas estoy haciendo para poder enfrentar esta situación. Así que sin más preámbulo, vamos a ver el video. Bueno amigos, antes que todo quisiera decir que fuera de nuestras ganancias o pérdidas que podríamos tener en nuestros portafolios, una guerra es lo que menos se desea en la humanidad. Es una de las peores cosas que alguien puede vivir realmente, que solo trae sufrimiento, trae traumas y violencia a la vida de cada uno. Y eso de ahí repercute en generaciones más adelante. Felizmente, muchos de mi generación, obviamente yo me incluyo, no hemos tenido que pasar por algo así. Y podemos agradecer y sentirnos muy afortunados de que hoy por hoy solo tenemos que preocuparnos si es que por ahí bajan nuestros portafolios o suben. Y no tenemos que preocuparnos por cosas peores como perder nuestra salud en vez de perder un poco de dinero o, peor aún, perder nuestras vidas. Así que realmente es algo para sentirse afortunado, agradecer, y mis oraciones van para toda la gente de Ucrania y espero que esto realmente termine lo más pronto posible. Dicho eso, vamos a ver el contenido del video. Bueno amigos, para empezar, como les había comentado, quiero llevarles por la historia de cómo se comporta la bolsa en épocas de guerra. Entonces, para esto he encontrado un par de artículos que quería compartir con ustedes que me parecen muy chéveres. En uno de ellos vamos a poder ver cómo el mercado ha reaccionado a diferentes guerras. Acá lo voy a agrandar para que lo vean un poco mejor. Entonces, como podrán ver acá, acá tenemos varias guerras que han sucedido en toda la historia o ataques. Y podemos ver cómo ha reaccionado el mercado. Entonces, como pueden ver, el primer día del ataque siempre ha caído, obviamente. Y en promedio ha caído 1.2%. Luego ha seguido cayendo y en promedio ha caído un total de 5%. ¿Cuánto tiempo duró la caída? 22 días en promedio para llegar hasta el punto más bajo. Y luego estos 22 días se ha demorado en promedio 47 días para poder recuperarse de esa caída y volver al precio original. Obviamente en cada situación cambia, cada situación es diferente, pero la conclusión a la cual podemos llegar es de que siempre cae mucho al momento del ataque, los siguientes días después, y luego, tarde o temprano, el mercado siempre se recupera. Entonces ya sabemos qué pasa al momento del ataque, ahora vamos a ver qué pasa en la guerra en sí, ¿no? Para esto todos esos ataques no llegaron a ser una guerra muy grande. Algunos sí, otros no, que duraron unos días, pero vamos a ver las guerras más grandes que han ocurrido en el mundo, las cuales han involucrado más de un país. Entonces para eso quiero llevarlos a este artículo que he leído de Ben Carlson, me voy a poner por acá, donde analiza cada una de las guerras, ¿no? Entonces, como pueden ver acá indica de que en la Primera Guerra Mundial, si bien en 1914, por ejemplo, el Dow cayó más de 30%, al final, juntando todo, desde el inicio de la guerra, en 1914, hasta el final de 1918, el Dow creció más de 43%, alrededor de 8.7% anual. Entonces, al parecer, al momento de la guerra, realmente en vez de seguir cayendo, simplemente empezó a subir, ¿no? Esto fue en la Primera Guerra Mundial. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, acá van a poder ver de que en la guerra, desde el inicio en 1969 hasta el final en 1945, el Dow ha crecido más de 50%. Es decir, si lo vemos anualizado, 7% anual. Entonces acá es otro caso en donde durante la guerra en sí, al final, el mercado ha subido. Luego, si vemos la guerra de Corea, vamos a poder ver de que entre 1950 y 1953
el Dow ha crecido en un 16% aproximadamente anual. O sea, en todos esos 3 años casi 60% en su totalidad. Y si vemos un poquito más acá sobre Vietnam, vamos a ver de que desde el 1965, que es cuando los estadounidenses entraron en la guerra, hasta 1973, la bolsa de valores subió en 43%, ¿no? Si lo hemos analizado, ha subido en 5% anual. Y así hay varios casos, pero es bien interesante ver de que realmente al final el mercado crece en la guerra, ¿no? Entonces podemos llegar a la conclusión de que primero días de ataque, baja. Los días después del ataque, también, pero si vemos el completo de toda la guerra en su totalidad, el mercado subió en todos los casos, ¿no? Entonces es una situación un poco rara, pero en fin, positiva. Positiva y muy interesante saber de que al final reacciona así, ¿no? Ahora es importante mencionar también de que depende de muchos casos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el mercado aún se estaba recuperando de la gran crisis de 1929, ¿no? Entonces ya era un mercado en alza así, en sí que había estado muy, muy golpeado, ¿no? Entonces ese factor obviamente ayuda. Por ejemplo, en el ataque de 2021, el 9/11, las Torres Gemelas, el mercado, si bien cayó mucho esos días, el mercado ya venía recuperándose de un dot-com bubble, donde habían explotado todas las acciones de tecnología. Entonces ya estaba agarrando un mercado muy, muy golpeado, ¿no? Que estaba en alza. Entonces, básicamente, con el mercado en alza, hubo este evento donde cayó un poco, y ahí siguió subiendo porque había algo atrás que estaba empujando esa subida, ¿no? En este caso, en donde estamos ahora, veo un caso poco similar, ¿no? Venimos saliendo de un mercado muy golpeado. Estos últimos 4 meses hemos estado casi en un bear market básicamente, donde acciones, sobre todo de tecnología, han caído 50, 60, 70%. Entonces ha venido este evento de guerra que ha ayudado a que caiga un poco más. Pero igual, ya viene de una bolsa bien golpeada y no digo que se puede repetir el mismo caso que casos anteriores, pero es una posibilidad. Entonces, esto es lo que nos muestra la historia. Sin embargo, no creo que deberíamos depender únicamente de eso como estadística. Hay muchas más cosas que pueden pasar en cada situación. Cada una es diferente. ¿Qué es lo que me preocupa a mí en lo personal? Realmente si puede afectar en los resultados de las ventas y utilidades de las empresas en donde yo invierto, o en tu caso, en donde tú invertirías, ¿no? Entonces, ¿qué me preocuparía a mí o qué es lo que pienso yo? Me pregunto si esta guerra hará que la gente deje de visitar YouTube y Google, por ejemplo, en el caso que inviertas en Google. Esta guerra hará que la gente ya no consuma un café en Starbucks, en caso de inviertas en Starbucks. Si has invertido en Walmart, por ejemplo, la gente va a dejar de comprar cosas en Walmart. No sé, si por otro lado la gente va a dejar de comprar iPhones por esta guerra, eso es al final lo principal que va a mover a largo plazo el precio del stock. Tenemos que ver cómo esta guerra afecta los números de la empresa y si es que es algo simplemente temporal, ¿no? O sea, es decir, va a afectar los resultados de la empresa en el corto plazo, tipo 1 o 2 trimestres. Va a afectar a la empresa a largo plazo, en donde las ventas van a bajar considerablemente año tras año. O peor aún, si es un evento en donde esta guerra va a hacer que la empresa se vaya a la bancarrota, ¿no? Que es lo peor que puede pasar. Entonces, si es la primera situación en donde simplemente baja un par de trimestres, que es algo temporal, no me preocupa tanto. Más me preocuparía si es que esto hace que las ventas bajen varios trimestres por los próximos 2, 3 años o si la empresa va en la bancarrota, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver qué cosas podrían salir de esto, ¿no? En verdad nada está dicho, puede pasar cualquier cosa. Entonces vamos a ver qué podría pasar en el peor de los casos y qué cosa podría pasar en el mejor de los casos que podría afectar directamente a las ventas de estas empresas. Bueno amigos, antes de continuar quería avisarles de que este video viene a ustedes gracias a Happy App, una aplicación que te permite invertir en la bolsa de valores con 0 comisiones y 0 montos mínimos para empezar. Es decir, puedes empezar desde $5, $10, el monto de que quieras, con la facilidad de usar su aplicación. Tienes un seguro que te cubre hasta $500 para tus inversiones. Puedes hacer trading en horarios extendidos, es decir, no necesariamente en las horas que abra el mercado.
Y también puedes invertir fracciones de acciones, es decir, si no te alcanza para comprar una acción entera de tu empresa favorita, puedes comprar un cuarto de esa empresa, un octavo de esa empresa, lo cual hace que realmente se democratice el mundo de inversiones. Así que ya saben, Happy App, y al momento de crear tu cuenta, si ingreses el código de inversión simple, puedes tener hasta $500 de regalo para poder hacer tu primera inversión. Así que ya saben, Happy App, código inversión simple. Entonces, para ver realmente qué cosas afectan los resultados de la empresa, vamos a ver el peor de los casos y el mejor de los casos, ¿no? Yendo a ver lo peor que podría pasar, vamos a ver qué es lo que está haciendo ahorita el mundo contra Rusia. Y para poder ver eso, vamos a poder ver de que ya aplicaron sacar a Rusia del SWIFT. Bueno, al menos de que yo sepa, ya lo estaban haciendo como una propuesta y faltaban que lo aprueben algunos países. Pero para que entiendan un poco esto, básicamente significa de que van a quitar a Rusia de un sistema bancario, un sistema de mensajería bancaria. Es como un Twitter entre bancos que te permite hacer transacciones y comprobarlas, ¿no? Entonces esa es básicamente la comunicación principal entre todos. Si cortan a Rusia de este sistema, básicamente quiere decir de que no van a poder importar o exportar productos como antes. Todo comercio que tienen con el mundo se va a ver muy, muy perjudicado, ¿no? Básicamente Rusia tenía que depender de sus propios recursos, en otras palabras. Entonces, ¿esto qué quiere decir para el mundo? De que obviamente va a haber más inflación. ¿Por qué? Porque Rusia es dueño de muchos recursos muy fuertes como el petróleo, el gas, alimentos, entre otros, y hace mucho comercio con Europa y con el resto del mundo. Entonces, si ellos no tienen cómo comerciar sus productos, obviamente va a haber escasez y eso va a hacer que los precios suban, sobre todo el petróleo, que el mundo básicamente depende del petróleo. Y si viene esto, obviamente con eso viene de que los costos para ciertas empresas van a verse afectados, ¿no? Porque van a verse más altos. Por otro lado, la gente en general en momentos de inflación no consume tanto, ¿no? Y mucho menos si es que se mantiene las alzas de tasa de interés que Estados Unidos ya propuso. Entonces, esto va a hacer que, por un lado, los costos suban para empresas y las ventas no sean tan buenas porque la gente no va a estar consumiendo tanto, ¿no? Mucho menos cosas de lujos. Entonces, es probable que sí tenga un efecto directo en los resultados de las empresas en los próximos años. ¿Puede ser temporal? Sí. ¿Puede ser un poco largo? Sí, también. Pero, en verdad, esa es una de las peores cosas que podría pasar, que podría afectar directamente a la empresa. Bueno, y por último, una de las peores cosas que podría pasar es de que esto escale más allá que el SWIFT, ¿no? Que esto escale a que toda la OTAN o Estados Unidos entre a esta guerra y que Rusia se une a otros países y causa una tercera guerra mundial general, ¿no? Ahora, como hemos visto anteriormente, en la bolsa de valores de repente no afecta tanto, siempre ha sido positivo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero hay peores cosas que podrían venir con eso, ¿no? Una guerra, obviamente, como ya había mencionado al inicio, nadie lo quiere, traería muchas muertes, mucho sufrimiento, eso es peor que cualquier pérdida que podríamos tener, ¿no? Esperemos que no pase eso, pero eso es una de las peores cosas que podría pasar. Ahora, ese es el lado negativo. Si vemos otro escenario que podría salir, que podría pasar en caso Rusia decida retirar sus tropas, porque hay mucha presión que se está yendo hacia Rusia para esto de diferentes naciones, o hasta su misma gente que le está diciendo a Putin que no quiere ser parte de esta guerra. Equipos de fútbol, he visto básicamente muchísimas instituciones y personas que están mandando el mensaje que están en contra de esto, ¿no? Entonces, si Putin decide retirar sus tropas, obviamente se viene mucho más positivismo en el mercado y puede venir un rebote muy, muy rápido. Por otro lado, si es que la guerra no sale de Ucrania, es decir, no llega a escalar a otros países causando una tercera guerra mundial, sino de repente que sea un conflicto rápido, podría ser obviamente unas buenas noticias de que termine la guerra y otra vez podremos ver un rebote más alto, ¿no? La verdad es la siguiente. Yo siento que el mercado ahorita ha recibido tantas noticias malas. Primero que iba a subir, bueno, primero la alza de las tasas de interés de parte de Estados Unidos y ahora el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces ha sido mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. Entonces estamos con un mercado súper alterado, en pánico y que ha venido con grandes bajas en realidad. Si vemos el cuadro de cómo van los índices principales, vamos a poder ver de que la bolsa de valores en sí
Ha caído este año el Dow Jones 8%, el S&P 500, no puedo ver acá un poco más cerca, ha caído 9.15% y el Nasdaq ha caído como 13.13%, ¿no? Y eso que la semana pasada estaba como en 20% en realidad. Entonces ya estamos hablando de una bolsa relativamente golpeada. Entonces ya hay muchas acciones que están en el piso, básicamente. Es decir, algunas acciones ya cayeron más del 50% en realidad. He visto una de 60, 70%. Entonces, en verdad el dinero tiene que estar a algún lado. Hay mucha gente que está con cash simplemente esperando a ver cómo va todo esto, ¿no? Y ya se han aparecido varias ofertas en la bolsa de valores. Como les digo, hay empresas que llevan hasta 80%. Entonces, ahorita o la gente está en cash o han pasado su dinero a materias primas como oro, como petróleo o estos otros activos que realmente elevan su valor generalmente en tiempos de crisis, ¿no? Entonces, el mercado recibe tantas malas noticias que basta con una nomás, simplemente una buena noticia en general y ya podría empezar un rebote muy fuerte. Hay muchas empresas e instituciones que simplemente no van a perder tiempo si es que ven que las acciones caen demasiado, ¿no? Llega un momento que dicen, ok, eso está demasiado buen precio, es una oferta, saben que voy a invertir acá. Y una vez que empieza uno, empieza el otro y simplemente comienza a subir el mercado, ¿no? Y eso sin contar el short squeeze que se puede efectuar con las compras masivas, ¿no? Hay mucha gente que están hasta ahorita shorteando el mercado, es decir, apostar en contra del mercado y al haber varias compras genera este short squeeze que realmente hace que el impulso de las acciones crezcan mucho más fuerte, mucho más potente, ¿no? Entonces, esto es una posibilidad. Y bueno, eso es la situación positiva que podría pasar, ¿no? Digamos, la situación bullish y la situación negativa que podría pasar, la situación bearish. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo personalmente? Les explico un poco. Por un lado, sé que algunos pueden decir, invierte en acciones de armas, acciones que se ven beneficiadas en guerra, y en realidad, solo les digo que jamás me van a ver invertir en algo así. Ustedes son libres de hacer lo que deseen, ¿no? Pero simplemente no va conmigo invertir en una empresa que produce armas que su fin es simplemente matar a otras personas. No va por ahí. O sea, me gusta el tema de libertad, ganancias de capital, de dinero, pero no a ese costo. Entonces, por ahí no iría mi estrategia. Por otro lado, sé que otros pueden decir cosas como pasa todo a metales y materias primas, pero en realidad no me quiero arriesgar debido a que si parece algo de buenas noticias, simplemente algo, todo esto cambiaría en verdad. Entonces, ahorita tengo mucho dinero invertido en acciones y si es que vendo todo, estaría asumiendo esa pérdida actual que ya se obtuvo en la bolsa de valores y si es que hay una buena noticia, lo que va a pasar es que toda la gente que ha invertido en oro y metales va a pasar otra vez a acciones, ¿no? Entonces estaría asumiendo doble pérdida, ¿no? Saliendo de acciones, pasando acá, y si hay una buena noticia, perdería el valor del oro y petróleo, y sería demasiado riesgo para mí ahorita asumir eso de ahí, ¿no? Entonces simplemente no me haría mucho sentido. Yo diría que si es que hubiese querido invertir en oro o en metales preciosos, le llegara a hacerlo hace un mes o hace meses, ¿no? Antes que empiece todo esto. Ahorita, si es que la tendencia ya empezó a estar al alza, ya no tiene mucho sentido. Y otros podrán decir, vende todo para que el mercado siga bajando y luego compras a la baja, ¿no? Pero eso también es un riesgo increíble para mí, ya que involucra que yo tenga que adivinar dos veces, ¿no? Por un lado, adivinar si es que el mercado va a seguir cayendo, lo cual eso depende de qué noticias van a salir a futuro. Entonces tenía que adivinar el momento correcto para salir de mercado, si es ahorita, si es mañana, si es acá 2 días. Recuerden que el día del ataque a Ucrania el mercado subió muchísimo, en verdad. Mis acciones estuvieron muy, muy verdes. Eso no se lo imaginaba nadie, ¿no? Si yo un día antes de eso hubiese dicho mejor vendo ahorita que mañana va a estar peor, imagínense, hubiese vendido ese día y el día siguiente creció mucho más. Entonces el mercado es así de loco a veces, así de irracional. Así que no me arriesgaría a venderlo ahorita porque en el corto plazo no sé si es que podría haber una noticia que haga que todo sube o que todo baje. Y por otro lado, de ahí me queda el estrés de no saber cuándo entrar de nuevo. Es decir, si vendo todo y me paso a cash, debo estar pensando cuál es el momento más bajo para poder invertir, ¿no? ¿Será hoy día? ¿Será una semana? ¿Será acá 3 meses? No lo sé. Recuerden que en marzo de 2020, cuando todos estamos encerrados por pandemia,
el mercado comenzó a vender muchas acciones, hubo un crash como de 35% en los índices principales que duró un mes, ¿no? Yo había vendido gran parte de mis posiciones, en verdad, estaba en cash esperando. Y de ahí el mercado comenzó a subir de nuevo, de la nada. Y yo dije, no, va a caer de nuevo, esto solamente es algo temporal del momento, ¿no? Pero de ahí siguió subiendo, siguió subiendo, siguió subiendo y me perdí una de las crecidas más grandes. Obviamente volví a entrar cuando ya vi que todo estaba mejor, pero en realidad al momento de entrar ya me había perdido esa gran crecida, ¿no? El cual no quiero perderme de nuevo en una próxima situación en caso el mercado se vuelve más positivo. Dicho eso, vender todo para invertir más adelante no lo voy a hacer porque incluye doble pérdida, ¿no? Doble posible pérdida al menos. La pérdida de no salir en el momento correcto y la pérdida de no volver a entrar en el momento correcto. Entonces, lo que voy a hacer básicamente es no vender a estas alturas. En verdad, ha caído tanto la bolsa y en realidad he estado comprando más acciones a lo que yo considero tan buenos precios que no me haría mucho sentido en realidad. Viendo históricamente, el mercado siempre se recupera como hemos visto, ¿no? Unos más a corto plazo, otros más a largo plazo, pero al final siempre se recupera y sigue creciendo. A pesar de todas las guerras, conflictos, crisis financieras, económicas que hemos tenido, ¿no? Y a pesar de que ya puse gran parte de mi efectivo comprando a la baja, simplemente compraré más si es que se siguen presentando mejores precios. Sé que a corto plazo esto puede causarme una pérdida mayor aún, pero si lo veo en un plazo de 5 años a más, cuando el mercado supere todo esto, creo que voy a estar muy agradecido de haber hecho esta inversión justamente en este momento que todo está en pánico y que todo está cayendo, ¿no? Aparte, como lo digo, después de tantas malas noticias, creo que basta con una sola buena y se puede venir un bull market, el cual realmente no me gustaría perder. Bueno amigos, eso fue el resumen de cómo una guerra podría afectar tus inversiones. En realidad, como podrán ver, siempre hay riesgo en ese tipo de cosas. Nadie sabe qué podría pasar en el corto plazo. Es una cuestión de simplemente analizar y un poco medir cuál es la mejor situación que podría salir de todo esto y cuál es la peor, ¿no? Entonces, me encantaría saber qué están pensando ustedes, qué piensan hacer con sus portafolios, piensan comprar, piensan vender, piensan quedarse a un costado a ver cómo va todo. Me encantaría saberlo. Recuerden de dejar sus comentarios. Recuerden de que si les gustó este tipo de contenido, por favor ponerle like al video haciendo clic en el botón me gusta y suscribirse al canal en caso quieran ver más información como esta. Con eso les deseo un muy buen día y mucha suerte en sus inversiones. Adiós.